Vamos a seguir en este día hablando sobre la serie de los atributos de Dios. Hemos estado tocando estos temas, hablando de los atributos de Dios, cuáles son los atributos de Dios, explicándolos y viendo cómo esos atribuyen a nuestra vida diariamente. Hemos hablado de la aceidad de Dios, hemos hablado que Dios es quien es. Dios no necesita de nadie ni de nada para vivir, es autosuficiente. Hemos hablado de la espiritualidad de Dios. Dios es espíritu. Él no tiene un cuerpo físico como nosotros. Él es espíritu. Y la Biblia nos habla de un lenguaje antropomórfico, que significa simplemente que nos habla de una manera en que nosotros podamos entender cómo Dios obra y cómo Dios ordena las cosas. También vimos sobre la santidad de Dios y que la santidad de Dios, cuando hablamos de la santidad de Dios, primeramente estamos hablando de su majestuosidad, de su grandeza, de lo grande y de lo poderoso que es Él. Y también estamos hablando de que Dios tiene una moral perfecta. Él no peca, Él no está cerca del pecado, Él no tiene ninguna sombra dentro de su ser. Por lo tanto, el estándar de Dios para el ser humano es la perfección. Tú y yo no somos perfectos, lo dijimos en el sermón. Es por esta razón que necesitamos de Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Que obra en nuestras vidas, que Él pueda cumplir con lo que nosotros no pudimos cumplir, que pueda pagar el precio que nosotros no podemos pagar o que deberíamos de haber pagado. Así que por esta razón, porque Dios es santo, necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Y en esta tarde vamos a tomar el tema sobre la soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dios es soberano, amén. Si hay algo que distingue a Dios del hombre, es que Dios es soberano. Esto para los hombres muchas veces trae conformidad, pero también trae dolencia. Al hombre le gusta un Dios poderoso, el hombre quiere un Dios que sana, un Dios que libera, un Dios que hace lo que el hombre ora y pide, ¿verdad? Pero cuando Dios actúa de una manera soberana, es cuando el hombre tiene problemas con Dios. De hecho, Charles Spurgeon, un predicador del siglo XIX, él decía que los hombres están felices con Dios mientras Él haga y cumpla todo lo que ellos le pidan y deseen, pero que cuando Dios obra en su trono soberano es cuando los hombres rechinan los dientes. Cuando hablamos que Dios es soberano, estamos hablando de que Él es y está por encima de todo. De hecho, la palabra soberano en el diccionario tiene la definición que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. Así que cuando estamos hablando que Dios es soberano, estamos diciendo que Él tiene el máximo poder, Él tiene la autoridad suprema sobre todo, sobre toda circunstancia, sobre toda criatura, sobre todo hombre. Cuando hablamos que Dios es soberano, estamos hablando de que su poder, su manera de obrar, su manera de ser, su manera de autoglorificarse, es una manera suprema en la cual todo el mundo está por debajo de su soberanía. Cuando hablamos que Dios es soberano, estamos hablando de que no hay nadie por encima de Él, que no hay nadie al mismo nivel que Él y que no hay nadie que se le asemeje a Él. Cuando estamos hablando de que Dios es soberano, estamos hablando de que tenemos a un Dios todopoderoso. Un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, a lo cual nada le es imposible, nadie le impide el paso y por lo tanto sus propósitos siempre se cumplen. Cuando hablamos sobre la soberanía de Dios, estamos diciendo que Dios está sobre toda criatura, toda circunstancia, todo diablo, demonio, todo hombre, está por encima de los sentimientos del hombre, está por encima sobre el corazón, sobre su mente, sobre su voluntad. Cuando hablamos de que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios está por encima de todo. Y es ahí donde tenemos el problema muchas veces, porque cuando decimos que Dios está por encima de los sentimientos, voluntad o corazón del hombre, ahí cuando tenemos problemas. Pero mis hermanos, si creemos, si nos llegamos a pensar, si nos atrevemos a pensar
de que mi voluntad está por encima de la soberanía de Dios, o que si la soberanía de Dios no tiene nada que ver con mi voluntad, o que si Dios no me puede orillar a hacer algo, mis hermanos, estamos hablando de que Dios no es soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, decimos que Dios está sobre todas las cosas. Es cierto, Dios nos ha dado libertad para escoger, para decidir, pero eso no significa que nuestra voluntad esté por encima de la suya. Su voluntad está por encima de la nuestra. ¿Por qué? Porque en pocas palabras, Dios reina. En un reino, ¿quién es el que gobierna? El rey. ¿Quién es el que ordena? El rey. ¿Quién es el que manda? El rey. ¿Y qué hacen los súbditos? ¿Obedecen a quién? Al rey. Y en la Biblia vemos numerosas veces cómo la Biblia misma dice que Dios reina sobre toda la creación, sobre toda nación, sobre todo hombre. Tú y yo tomamos la decisión de ¿qué? De aceptar a Jesús como ¿quién? Como nuestro Salvador y nuestro Señor y Rey. Por lo tanto, quien gobierna nuestra vida no somos nosotros, es Jesús, Dios, porque Él es soberano, nuestro Rey. Así que para abrir esta sesión de que Dios es soberano, hay que entender primeramente que Dios reina. Dios reina, y esto lo encontramos en muchas porciones de la Biblia, pero quiero enfocarme en los salmos. Vamos al Salmo 103, versículo 119. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. O sea, el Salmo es claro, no tenemos que explicar mucho, no tenemos que decir mucho, no tengo que decir algo acá súper especial para que entendamos y nos caiga el 20, porque el Salmo es muy claro. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. ¿Quién reina? Dios reina. Su reino domina sobre todo. Dios reina. Dios reina. No es que Dios reinó en el Antiguo Testamento, no es que Dios reinará cuando venga Jesucristo nuevamente, no. Dios reina hoy. Hoy y siempre. Las circunstancias no reinan, el hombre no reina, el gobierno no reina, Satanás y sus demonios no reinan. Dios reina. Dios reina. Dios reina en este mundo. Salmos 93, versículo 1, si podemos ir rápidamente. Jehová, ¿qué? Reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Jehová reina, es en presente, no es en pasado, no es en futuro. Jehová reina hoy. Dios reina hoy. Muchas veces pensamos que el diablo reina, pero no, Dios reina. Muchas veces pensamos que el hombre reina, pero no es así. Dios, Jehová reina. Muchas veces podemos pensar que el gobierno, el ayuntamiento, la presidencia reina, pero realmente es Dios soberano quien reina sobre todo gobierno en esta tierra. Él reina. Salmo 96, versículo 10, por favor. Decid entre las naciones, Jehová que reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Lo tenemos nuevamente. Digan entre las naciones que Jehová reina. Él reina. No reinó, no reinará, Él reina. Salmo 97, versículo 1. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. El pueblo de Dios debe de regocijarse en saber que Jehová reina. Él reina. Podemos estar en medio de circunstancias no tan agradables, pero alégrate porque Dios reina. Puedes estar pasando por alguna enfermedad, pero alégrate porque Dios reina. Puedes estar
temiendo de algo, pero hermano, hermana, alegrémonos en el hecho de que Dios reina. Es un hecho, no es una opinión. No es una creencia que tenemos nosotros, no es una opinión que Kevin tiene, no, es un hecho que la Biblia da por sentado y es verdadero. Jehová, Dios, reina. Salmo 99, versículo 1. Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Él reina. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de que Dios reina. Él es Señor de señores, Rey de reyes. Él reina. Lo repito, no reina el hombre, no reinan las circunstancias, no reina el gobierno, no reina el diablo. Dios reina. Él es soberano sobre todas las cosas. Muchas veces podemos, como creyentes, tenemos un trauma y vemos demonios en cada arbusto que pasamos. Y si llueve, se lo acudimos al diablo. Si hace calor, es el diablo. Si hace frío, es el diablo. Si me enfermo, es el diablo. Si tengo hambre, es el diablo. Dios reina. No estamos diciendo que el diablo no obre. Estamos diciendo que sobre todas las cosas, sobre el diablo mismo, Dios reina. Él es soberano. Ahora, la pregunta es, ¿Él es soberano sobre qué? Bueno, ya lo hemos dicho, sobre todas las cosas. Y cuando decimos que es soberano sobre todas las cosas, hay un sinfín de números, ¿verdad?, de lo que podríamos hablar. Pero hoy solamente voy a hablar sobre tres áreas o aspectos en las que Dios es soberano. Nuevamente repito, Él es soberano sobre todo, pero hoy vamos a hablar de tres. Número 1. Dios es soberano sobre el hombre. El hombre no domina a Dios, Dios domina al hombre. El hombre no está a la altura de Dios, el hombre no se puede comparar a Dios, el hombre no tiene el mismo poder que Dios. Dios gobierna al hombre. Hay una doctrina hoy en día, unas doctrinas hoy en día que se esparcen en la iglesia que dice que el hombre es una especie de mini Dios, que como es hecho a la imagen y semejanza de Dios, por lo tanto el hombre tiene este ADN divino de Dios y por lo tanto el hombre tiene capacidades como las que Dios tiene. Pero mis hermanos, no es así. Dios gobierna sobre el hombre. Dios gobierna sobre el hombre. Vamos a Proverbios 21, versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Ese es un versículo que habla sobre cómo Dios mueve al hombre como Él quiere. Hay una versión que lo explica de una mejor manera, que es la de las Américas. ¿Sí me la puedes poner, por favor, Iván? Proverbios 21:1, versión de las Américas. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. ¿Y qué dice al final? Él lo dirige donde le place. El hombre piensa que toma sus decisiones, el hombre cree que él tiene dominio sobre su vida y él puede hacer lo que él quiera, pero el proverbio nos dice, así como corrientes, como canales de agua, es el corazón del rey en las manos de Jehová y él lo dirige donde él quiera. Dios es soberano. Dios es soberano. Él no está sorprendido de las decisiones que tomamos. Él no está sorprendido, angustiado si vamos derechos. No, Él es soberano. Él conoce todo, es omnisciente también. Eso no significa que nos tiene como marionetas, porque repito, nos ha dado esta libertad, pero Él es soberano. Él no es como nosotros. Él no se chupa el dedo y saber dónde sopla el viento. No, Él sabe la dirección del viento. Él no dice, a ver, ¿para dónde va a ir Kevin? No, Él sabe dónde va a ir. ¿Por qué? Porque mi vida está en sus manos.
y Él las dirige a donde Él le plazca. Hay unas personas que tienen problema con esto porque dice, ¿cómo es posible que Dios sea tan egoísta al dirigirme solamente a donde Él quiere? Bueno, mis hermanos, recuerdo lo que dice la Biblia, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que si Dios te dice a la derecha es porque es bueno, es agradable y es perfecto. Dios no actúa de manera egoísta porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, mis hermanos, Dios en su soberanía nos mueve como Él quiere y eso es bueno porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. El gobierno puede pensar que tiene dominio. Los de la plaza pueden pensar que tienen el dominio. Pero el soberano es Dios. El que reina es Dios. El que hace como Él quiere es Dios. Y si tenemos un problema con el hecho de que Dios haga como Él quiera, es porque creemos que su voluntad no es perfecta, tal vez. O tal vez creemos que su voluntad no es tan buena y nuestra voluntad es mejor. No. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, y Él está sobre nosotros. Isaías 45:7, por favor, del 7 al 9. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, dice Dios. Ahora decir 7, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Abrace la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay de aquel que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Dios nos está hablando de su gran soberanía en estos versículos. Dice en el versículo 6, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay otro como Dios. No hay nadie fuera de Dios. No hay nadie que se asemeje a Dios. En el versículo 7 dice algo que nos turbulenta un poco. Que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Porque Él es soberano sobre todo. Él es soberano sobre todas las cosas. Él crea la paz y la adversidad. Y a veces tenemos este problema con eso. No confiamos en la soberanía de Dios. Pero la Biblia nos enseña por medio de ejemplos como Job, que cuando viene la adversidad, Job confió en la soberanía y la bondad de Dios. Nos pone ejemplos como personas como Josué, que a pesar de que sufrió gravemente algún gran trayecto de su vida, él dijo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Él le dijo a sus hermanos, ustedes no me trajeron aquí, fue Dios quien me trajo a este lugar. Porque Dios es soberano. Tenemos ejemplos como los de Pablo, que orando 3 veces para que se le quitara ese aguijón, se le fue dicho, Pablo, bástate mi gracia. Tenemos el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que aún antes de ser crucificado oró, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y esto nos debe de dar aliento, mis hermanos, cuando estemos en circunstancias difíciles, cuando pasemos por enfermedades,
por tormentas, por desiertos, oremos a Dios, clamemos a Dios, pero también confiemos en Él. Confiemos en su soberanía. Porque más adelante en el versículo 9 dice: ay de aquel que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra: ¿qué estás haciendo? Y muchas veces podemos tomar esta actitud: Dios, ¿qué haces? Como si nuestro plan fuese mejor que los de Él. Dios, ¿por qué esto? Como si Dios tuviera que darnos explicación de algo. Es necesario que el hombre confíe en su Dios soberano, en que si creemos lo que dice su palabra, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, que Él tiene planes para bien, si creemos realmente en la Biblia, si creemos realmente en la palabra de Dios, si creemos realmente en lo que Dios nos ha revelado, mis hermanos, confiemos en su soberanía, oremos a Él, clamemos a Él y confiemos en Él. Muchas veces tomamos la actitud de los fariseos, que vemos a alguien atormentado, a alguien sufriendo, a alguien enfermo, a alguien pasando por alguna necesidad, y lo acudimos ya sea al diablo, ya sea una maldición generacional, ya sea un pecado o ya sea incredulidad, pero no recordamos las palabras de Jesús, que éste está enfermo para que Dios sea glorificado. ¿Y qué pasa con Job? ¿Y qué pasa con Pablo? ¿Y qué pasa con Josué? Personas que creyeron, que confiaron, que pusieron su esperanza en la soberanía de Dios, diciendo: Jehová quitó, Jehová dio, bendito sea su nombre. ¿Recibiremos acaso solamente el bien y no el mal? Bástate mi gracia. Mesac, Sadrach y Abednego, cuando estaban a punto de ser echados en el horno de fuego y les dijeron: arrodíllense, ellos dijeron: ¿sabes qué? Nuestro Dios nos puede liberar, nos va a liberar, pero aún si Él no lo hace, sépase que nosotros no nos doblamos ante ningún otro Dios. Esa es confianza en un Dios soberano. Esa es confianza en un Dios soberano. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Aquí tenemos lo mismo, no hay que explicar mucho. Dice el 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Alguien se atreve a decir que algo sucede que Dios no lo mande? De boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y es una pregunta. No está afirmando, es una pregunta. Es una pregunta irónica o retórica, como tú quieras verla. Pero la Lamentación está diciendo: de la boca de Dios, ¿acaso de la boca de Dios, del Altísimo, no sale lo malo y lo bueno? Y al final, en el versículo 9, hay algo hermoso, porque dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En pocas palabras, mis hermanos, nos está diciendo los versículos: mira, hay alguien que diga que de la boca del Señor no se hace algo que no se haya ordenado por Dios. ¿Acaso no sale lo bueno y lo malo de la boca del Señor? Por lo tanto, no te lamentes. No te lamentes si estás
en un desierto, no te lamentes si estás en circunstancias difíciles, no te lamentes si has sido fiel a Dios y aún tu economía no ha crecido, no te lamentes si has sido fiel a Dios y aún tu enfermedad no se ha ido, no te lamentes si has sido fiel al Señor y estás pasando por un desierto, no te lamentes en eso, lamentate en tu pecado, es lo que dice. No te lamentes por tu circunstancia, lamentate si estás pecando. Y nuevamente lo aclaro y lo repito, la enfermedad, las circunstancias difíciles, la pobreza, no siempre son sinónimos de que alguien está haciendo algo mal. Así que para aquellas personas que no te explicas y dices, es que he sido fiel a Dios, he sido fiel. ¿Por qué estoy pasando eso? Bueno, porque Él es soberano. Alégrate que Él reina. Pero si hay un pecado en tu vida, lamentate en ese pecado. Arrodíllate delante de Dios. Él reina sobre todo. Él reina sobre todo hombre. Al hombre muchas veces le dificulta esto, porque el hombre siempre quiere tener dominio sobre su vida. Él quiere sentirse jefe de su vida. Él quiere sentirse que nadie le manda y él hace como él quiere, pero mi hermano, te tengo buenas noticias, no es así y deberías de regocijarte porque sus planes son mejores que los tuyos. Su voluntad es mejor que la tuya. Por lo tanto, yo prefiero estar bajo su soberanía que estar en mi completa libertad. Él es soberano sobre todo hombre. Pero número 2, Él es soberano sobre toda circunstancia. Él es soberano sobre toda circunstancia. Y eso lo vemos en el mismo versículo de Lamentaciones. Versículo 8, ¿qué decía el 38? Perdón. De la boca del Altísimo nos sale lo malo y lo bueno, lo mismo que decía Job. ¿Acaso recibiremos solamente lo bueno y no lo malo de Dios? El hombre muchas veces está cómodo, feliz, cuando todo va bien, pero en el momento en que algo sale mal en su vida, llega la duda, ¿realmente será Dios soberano? Tal vez has estado pasando por circunstancias y te has preguntado esta pregunta: ¿acaso realmente Dios está en control de todas las cosas? La respuesta es sí, mi hermano, Dios está en control de todas las cosas. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Y si creemos que la Biblia es palabra de Dios, deberíamos de creer lo que dice la Biblia. Romanos 8:28. Por favor, un versículo que ya muchos no sabemos. Y sabemos, dice Pablo. Fíjense el tamaño de convicción de Pablo. Pablo no dice, y espero, o creo. No, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo está afirmando, no está esperando, no está creyendo. Él dice, y sabemos que todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados conforme a sus propósitos. Si tú has sido llamado conforme a sus propósitos, todo obra para bien. Si tú amas al Señor, todo obra para bien. Es una promesa del Señor, es una convicción que tenía Pablo, es una convicción que la iglesia necesita hoy en día. Todo obra para bien. No importa lo que sea, no importa lo que venga, no importa por lo que pases, todo obra para bien. No por ti, sino por Él. Porque Él es soberano, Él reina sobre todas las cosas.
Es curioso, mis hermanos, porque el hombre, si el día de hoy hay un terremoto, pues nos cae la iglesia, o se caen las casas, el hombre es muy propenso a decir, el chanclas, el diablo. Pero si hoy tiembla y se caen los bares, y se cae el templo que está aquí en el centro, el hombre va a decir, el castigo de Dios, la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre solamente quiere ver la soberanía de Dios desde su propio lente, desde su conveniencia. Pero aunque hay un terremoto, mis hermanos, que ya viene, hablando de ellos, ya viene, en septiembre, y se caiga esta iglesia, ¿qué dice Romanos? Todo obra para bien, para aquellos que aman a Dios. Ahora, si tú piensas que si se nos cae la iglesia o tu casa es culpa del diablo, es porque a lo mejor no amas a Dios. Porque todas las cosas obran para bien, porque Él es soberano. Y que es necesario, mis hermanos, que no veamos la soberanía de Dios desde nuestro propio lente. Que no veamos a la soberanía de Dios desde la forma en que más nos convenga y más se nos acomode a nuestra liturgia y a nuestras creencias y a lo que queremos. No, mis hermanos, la soberanía de Dios es la soberanía de Dios. Y si dice la Biblia que todas las cosas obran para bien, creamos en la palabra de Dios que todas las cosas obran para bien. Proverbios 16:33, por favor. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es que la decisión de ella. Aquí no hay casualidades, no hay suerte, no hay fortuna, no hay buenas vibras. Aquí hay Dios solamente. Estos conceptos de suerte, casualidades, vibras, energía, son creencias paganas. Yo no creo que casualmente conocí a mi esposa. Yo no creo que por suerte me dio una hija. No. Todo esto es parte de la orquesta, de la sinfonía de Dios. El hombre puede pensar que es suerte, pero es Dios el que decide. El hombre puede pensar que es una tómbola y a ver qué número saca, pero es Dios el que decide. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Esto es bueno, esto es bueno. No creas que llegaste aquí por suerte, no creas que conseguiste algo por suerte, no creas que algo fue, en inglés dice random, ¿cómo dice pastor en español? Coincidencia. No pienses eso. Aquí no hay coincidencias ni suertes. Aquí hay Dios y su soberanía obrando. Job 42:2. Yo conozco todo lo que puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo sé que tú todo lo puedes y no hay pensamiento que se esconda de ti. Hay otra versión que dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Escuchen, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Acaso hay alguien que pueda estorbar los propósitos de Dios? ¿Acaso hay alguien que se pueda esconder de Dios? La promesa de Dios es el que comenzó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día
de Jesucristo. Y yo pregunto, ¿habrá alguien que impida a Dios no terminar la obra que en ti comenzó? Es una promesa. El que comenzó en ti la buena obra la va a terminar. Es una afirmación, no es una posibilidad, es una afirmación. No dice la Biblia que comenzó en ti la buena obra la puede terminar. Depende de cómo. No dice la va a terminar. Yo pregunto, ¿habrá alguien que le impida a Dios no terminar? ¿Habrá alguien mayor que Dios? ¿Habrá alguien más poderoso que Dios que impida que no termine la obra que empezó en Dios? Por esta razón hay que entender que Dios es soberano sobre toda circunstancia. Y es necesario que en la circunstancia en que te encuentres, confía en Dios. Que Él es el que va a terminar la obra. Él es el que te va a transformar. Él es el que te va a afirmar. Él es el que te ha dado vida y el que te sustenta. Él es el soberano. Tú no eres soberano. Salmos 33, versículo 10 y 11, por favor. Jehová hace nulo ¿qué? El consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Qué dice el versículo 10? Jehová hace nulo el consejo de la nación. Jehová cancela el consejo de la nación y frustra las maquinaciones de los pueblos. ¿Se acuerdan de ustedes de aquella torre de un grupo de personas que iba a construir pensando que podía tener un estatus como el de Dios? ¿Qué hizo Dios? No, hijos. ¿Se acuerdan de aquel profeta que fue enviado a Nínive y dijo, yo no voy para allá? Y se quiso escapar. ¿Qué dijo Dios? No. Dios es soberano. Él frustra nuestras maquinaciones, las del pueblo, las del gobierno, las de las naciones. Él es soberano. Él no fue soberano, Él es soberano. Él no será soberano, Él es soberano. A veces tenemos este conflicto, pensando que si yo, Kevin, le digo no a Dios, bueno, Dios ya no puede hacer nada. No, Él frustra y Él nula. Pero observemos lo grandioso del versículo 11. ¿Me puedes poner el 11, por favor? Lo maravilloso. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El consejo de los hombres, Él lo puede anular, Él lo puede frustrar. Pero su consejo, sus planes, sus propósitos, su voluntad, no hay nadie que lo impida, no hay nadie que lo frustre, no hay nadie que lo pare, porque Él es soberano. Y si hay alguien que piensa que puede detener su consejo, estás muy equivocado. Te has enaltecido demasiado, yo diría. Isaías 46. 8 al 11, por favor. Él es soberano sobre todas las circunstancias. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí.
que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Son palabras de Dios, no son opiniones de Kevin, no son creencias de Kevin. Son palabras de Dios. Dice Dios en el versículo 8, acordaos de esto y tened vergüenza. Que muchas veces se nos olvida que Dios es soberano y pensamos que nosotros mandamos. Muchas veces se nos olvida que Dios reina y pensamos que nosotros vamos al frente del carro con las dos manos en el volante conduciendo. Por eso Dios nos dice, hey, acuérdate. ¿Y sabes qué? Avergüénzate. Versículo 9, por favor, Iván. Acuérdate, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí. O sea, veamos cómo Dios está diciendo, mira, yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí y no hay nadie que se asemeje a mí. O sea que si tú estás rezándole a alguien más, estás perdiendo. Si tú estás poniendo tu confianza en alguien más, estás perdiendo. Si tú descansas en algo o en alguien más que no seas Dios, estás perdiendo. Porque solamente hay un Dios, no hay otro Dios fuera de Él y no hay nadie semejante a Él. Él es Rey y soberano. Y dice el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Eso es la soberanía de Dios. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere y con quien Él quiere. Y si tenemos un problema con eso, mis hermanos, hay que escudriñar nuestro corazón, porque Él es soberano. Yo confío en Dios, porque Dios es una roca. Él es torre fuerte, refugio fuerte. ¿Qué mejor confianza que el Dios que creó las cosas, que sustenta las cosas, que desde el principio anuncia lo por venir y desde la antigüedad lo que aún ni siquiera se ha hecho? Este es Dios. El hombre le gusta agarrar y tratar de bajar a Dios a su nivel, pero no, Él no está a nuestro nivel. Él es superior, muchísimo más superior que nosotros. Él es soberano. Desde la eternidad pasada, Él dice lo que se hará en el futuro, porque Él es soberano. Él hace lo que Él quiere porque Él es soberano. Y no hay nada de malo en eso, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, Dios, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Porque yo prefiero estar en sus manos que en mis manos. A veces preferimos estar en nuestras manos. Pero ¿cuántas veces oramos de esta manera? Dios, haz de mí lo que tú quieras, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal. El error es que muchas veces queremos definir esas palabras a nuestra manera de pensar. Jesús, estando en el Getsemaní a punto de ser entregado, sudando sangre, orando y clamando,
Decíamos esto en el discipulado 2 el año pasado. A mí me impresionan las palabras de Jesús cuando le dice al Padre: glorifícate tú en mí. ¿Cuántas veces cuando estamos en circunstancias difíciles, o en una enfermedad, o en un desierto, cuando estamos angustiados, cuántas veces podemos doblar nuestras rodillas y decirle al Padre: Señor, glorifícate en mí? Es bueno orar por sanidad, no me malentiendan, mis hermanos. Oremos por sanidad, oremos por liberación, pero no te olvides que Él se glorifica en toda circunstancia en la que estés. Eso lo hemos en el discipulado 2. ¿Cuál es el propósito del hombre? Glorificar a Dios. Por lo tanto, te encuentres en donde te encuentres, no olvides orar: Señor, glorifícate en mí. Versículo 11, ¿qué dice el versículo 11 de Isaías? Por favor. Que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Este es Dios. Sobre toda circunstancia, Él es Dios. Él es Dios soberano, Dios poderoso. Aquí haciendo la pregunta, mis hermanos: ¿dónde queremos estar? ¿En la mano de Dios o en nuestra propia mano? Porque si queremos estar en la mano de Dios, confiemos en Dios, en su soberanía. Porque Dios es soberano sobre el hombre. Es el punto número 1. Vimos también el punto número 2, que Dios es soberano sobre toda circunstancia. El punto número 3, vemos que Dios es soberano sobre la salvación. Dios es soberano sobre la salvación. No voy a tomar mucho tiempo en esto porque es un tema aparte, pero vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4, del 4 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él es soberano sobre la salvación. La salvación es monergista, no sinergista. La salvación es una obra exclusiva de Dios, una obra exclusiva, gloriosa, divina de Dios. Es una obra en la que el hombre pone de su parte. Hay que recordar, el hombre está muerto en sus pecados, está muerto en sus delitos y pecados. Yo pregunto, ¿qué puede hacer un hombre muerto? ¿De qué manera Lázaro contribuyó a su resurrección cuando Jesús fue a su tumba? ¿Qué pasó? Jesús solamente dijo: Lázaro, sal fuera. No le preguntó a Lázaro: oye, ¿quieres salir? No le dijo: Lázaro, ¿le hacemos un muñeco? Simplemente ordenó: Lázaro, sal fuera. ¿Por qué? Porque el hombre muerto no puede hacer absolutamente nada. Cuando el profeta tuvo esta visión sobre los huesos secos, ¿qué hizo? Declaró sobre los huesos secos. No les pidió su opinión, no les preguntó. Y para aquellos que no saben, esa es una ilustración de lo que Dios hace en la vida del hombre. Resucita nuestros huesos secos. Pero es una obra de Dios. Y Efesios nos lo dice en el versículo 4. Según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mucha gente se molesta y dice, Kevin, aquí no está diciendo que Dios nos escogió para ser salvos, simplemente nos escogió para ser santos y sin mancha. Exactamente. ¿Y cómo puedes ser santo y sin mancha? Solamente con Cristo. ¿Y qué necesitas para tener a Cristo? Ser salvo. Dios desde la fundación del mundo nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí hay algo que muchas veces confundimos cuando pensamos en términos de predestinación. Pensamos, cuando hablamos de predestinación, muchas veces se piensa que Dios vio hacia el futuro para ver quién le iba a aceptar, y esas personas que le aceptaron en el futuro fue las que predestinó. Mis hermanos, eso no es predestinación. Si Dios tuvo que ver hacia el futuro para ver, entonces no es Dios, porque Dios no tiene que aprender nada, Él ya sabe todas las cosas. Él nunca llega a ser, Él es. Por lo tanto, Dios no tiene la necesidad de ver hacia adelante. Además de que si Dios tuvo que ver hacia adelante y ver quién le aceptó, entonces no es predestinación, es simplemente una reacción a la decisión de los hombres. Pero la Biblia dice que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La palabra predestinación significa exactamente eso. Predestinar, predisponer de antemano. Versículo 6, por favor. ¿Y para qué nos predestinó? ¿Para qué nos llamó a salvación? ¿Cuál es la bendición de que Dios sea soberano en la salvación? Bueno, para alabanza de la gloria de su gracia con las cuales nos hizo aceptos en el amado. Dios nos ha salvado para que le alabemos. Dios es soberano sobre la salvación. Lo hemos dicho muchas veces. Tú no estás aquí por suerte, no estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios te llamó. Tú piensas que tú tomaste la decisión de venir, pero es Dios el que te atrae a este lugar, el que te está llamando a este lugar. Es Dios el que te salva. Y lo hace para que le alabes en espíritu y en verdad. ¿Te acuerdas de esa conversación de Jesús con la mujer samaritana? Que la mujer samaritana le decía, a ver, ustedes adoran en este monte, nosotros adoramos en este monte, ¿dónde se debe de adorar? Y Jesús le dice, mira, ni este monte ni el otro monte importa. Porque la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Y cuando hablamos de esas palabras en espíritu y en verdad, cuando hablamos de adorar en espíritu y de verdad, pensamos que se trata de las emociones, que se trata de que le demos con todo lo que tenemos de dar, al grito y al salto. Pero cuando Jesús dice en espíritu de verdad, está hablando de salvación. ¿Quiénes pueden adorar en espíritu y en verdad a Dios? Aquellos que son salvos. Aquellos que son salvos pueden adorar en espíritu y en verdad. El monte no importa, en donde te encuentres no importa, la posición no importa, la ropa no importa, lo que importa es que tengas salvación. Eso es lo que importa. Aquellos que adoran en espíritu y en verdad son los que han sido salvos por el Dios soberano. Independientemente que estén aquí, que estén en Estados Unidos, en Colombia, el monte no importa. No importa la vestimenta que tengas, si tienes ropa de marca o no tienes mucha ropa, no importa. No son las formas. A veces somos mucho de formas. No son las formas, no son los cantos, no nada de eso es la salvación. Y Dios es soberano sobre tu salvación.
¿Qué significa esto? Que tu salvación está en las manos de Dios. Romanos dice, por lo tanto, de que ni los ángeles, no sabemos, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo porvenir, ni lo bajo, ni lo futuro, ni lo pasado, ni nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Jesús mismo lo dijo, yo conozco a mis ovejas, ellas me conocen y escuchan mi voz. Y esas ovejitas están en las manos de mi Padre y nadie las arrebatará de su mano. Mis hermanos, Dios es soberano en nuestra salvación. Nuestra salvación no depende de ti, depende de Él. Y estas son buenas noticias porque entonces podemos estar confiados en esta vida, que pase lo que pase, venga lo que venga, sabemos que Dios está en control y Dios está encargado de todo, es soberano sobre todo. Por lo tanto, mis hermanos, no te mortifiques si en esta vida mueres rico o mueres pobre. No te mortifiques si en esta vida mueres con muchos amigos o mueres con pocos amigos. No te mortifiques si en esta vida mueres y con tu familia o te quedaste solo o sola. No te mortifiques por eso, porque Dios está contigo. Porque esta vida pasa. Una vez escuché a alguien ahí por decir que tenía preocupación de que cuando se muriera no iba a haber nadie en su funeral. No vas a saber quién va a ir a tu funeral, vas a estar muerto. No te preocupes por esas cosas. Mejor confía en que Dios está contigo y Él es soberano. Y si Él es contigo, ¿quién contra? Oremos. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel con nosotros. Gracias, Señor, porque entendemos Gracias, Padre, porque entendemos, Señor, que tú eres fiel, tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tú nunca nos dejas, tú nunca nos abandonas. Señor, pueden pasar miles de años, millones de años, la tierra puede pasar, el universo se puede terminar y tú sigues siendo Dios. Padre, sabemos y creemos que tú eres soberano sobre todas las cosas, que no hay nada ni nadie en ese mundo que impida tus propósitos, tu voluntad, tus planes, que tú has comenzado la obra en nuestras vidas y creemos, Señor, que con tu gran poder soberano la vas a terminar. Por eso, Señor, hoy te decimos, Padre, creemos en ti. Creemos en tu voluntad. Te puedes poner de pie, levantar tus manos y decirle, Señor, creo en ti. Creo en tu voluntad. Creo que tú obrarás en mi vida, tú obrarás en mi familia, tú obrarás en mis hijos. Señor, creo que tú vas a obrar sobre mis circunstancias, sobre mis desiertos, sobre mis dudas. Padre, creo que tú vas a obrar en tu iglesia, Señor. Y pase lo que pase, venga lo que venga, Señor, tu iglesia no se detendrá. No por las fuerzas de la iglesia, sino porque tú estás con ella. Y en ti estamos seguros. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Dile, creo en ti. Y creo en ti, Jesús.
y en lo que harás en mí y en mí.